Buenas tardes, compañeros y profesor Oscar Humberto Rayo. Mi nombre es Laura Caterina Lozano Fandiño y pues estamos en el curso de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Para esta vez vamos a desarrollar la actividad número 1, que está basada en los derechos humanos a través de la historia. Con respecto a mi trabajo, yo hice una línea de tiempo basándonos en la lectura de Angelo Pancini en su relato de la historia de los derechos humanos a través de la historia, eh, hecha por tal filósofo, publicado en la revista de Psicología Colombiana por la Universidad Nacional de Colombia. Es así donde entraremos a ver como una breve introducción basada en los derechos humanos a través de la historia, que se trae a colación la actuación en referencia a la historia del concepto de cómo se respetan los derechos humanos o cómo respeto el derecho humano, los derechos humanos, o cómo se espera que se me traten y cómo espero que yo trate. Y es en ello donde contienen los derechos humanos, donde podemos manifestar la función de los mismos y cómo estos no distinguen ni color, ni raza, ni sexo, ni religión, ni idioma, siendo claramente universales. Ahora bien, pues se habla de un principio básico que gira en torno de los derechos humanos, que es el principio como regla general de la dignidad humana, que pues ahora si hablamos de Colombia, el Estado Social de Derecho gira en torno al ser, a la dignidad humana, siendo esta una columna vertebral tanto para los derechos universales como para los derechos de los individuos, la dignidad humana. Es aquí donde entraremos a explicar en este contexto cómo los derechos humanos reconocen las normas de los mismos en el momento que el ser humano nace. ¿Sí? Entonces, estos derechos fundamentales se van a relacionar con el individuo, la sociedad, las relaciones que tiene el individuo con el Estado y las obligaciones que tiene el mismo hacia él. Sin embargo, hasta la actualidad, la teoría de los derechos humanos no se cumplen a cabalidad en un contexto sociopolítico. Debería de cumplirse, pues ya que todo ha pasado por medio de una historia, de algunos fragmentos, y ha llegado el momento de que aún no se cumplen pues estos derechos humanos que han ido evolucionando a partir de un principio de la historia. Es así donde tenemos que viajar a través de la historia para ir armando este pequeño rompecabezas de cómo el ser humano deriva todo este sentido de los derechos humanos y la dignidad humana para llegar a conocer lo que hoy entendemos como derechos humanos universales. Y nace esta gran pregunta, ¿cuál es el origen de los derechos humanos desde la forma de la razón humana? Entonces es aquí donde hace este gran boom de esos avances en la historia y de esos avances del crecimiento, tanto del humano como desarrollo personal, como de tales derechos humanos. Entonces se habla que para llegar a los derechos humanos actuales, siempre se pensó en la modernidad, en qué podía pasar más adelante, siempre hubo como ese deseo. Entonces es donde se refleja los derechos del hombre por parte del humanismo y del renacimiento, donde surge el interés de un nuevo tipo de individuo que mira ese orden feudal como una cárcel que va a limitar pues claramente su proyecto de vida libre. Entonces aquí donde podemos ver la esclavitud, todas esas limitaciones que el poder feudal traía para el individuo, como la forma de siembra, las clases sociales que se vieron y claramente a un orden de personas inmutables que en vez de seguir una vida limitada a sus capacidades, como elegir qué estudiar o su interés sobre su autonomía libre, no lo podían hacer.
claramente porque tenían una dominación. Entonces es aquí donde nacen esas teorías racionales del hombre basada en una filosofía como fue la filosofía aristotélica. Esa filosofía racionalista del hombre después de constantes hechos de lucha renace a través de un punto clave que es el tipo de la teoría de los derechos humanos. El hombre se siente atado, el hombre se siente que sus capacidades no estaban siendo, por decirlo así, evolucionadas, se estaban quedando atrás dentro de la historia. Entonces siempre se ve a lo largo de que se habla de los derechos humanos, de una lucha constante del ser humano por ser libre. Es una de las palabras claves durante la historia del surgimiento de los derechos humanos, la palabra de ser libre. Y claramente dignidad humana. Dignidad humana fue como el principio fundamental para que la evolución y el desarrollo de los derechos humanos en el ser humano renaciera. Entonces, ¿cuáles fueron esos rasgos principales de la dignidad humana? Relatándose así como un simple ecuación matemática, es ese soporte moral de los derechos humanos y ella se agrega al término libertad. O sea, va a ser ese soporte moral de todos los derechos humanos y claramente se le va a agregar ese término libertad en un contexto que más adelante será declarado por la ONU como los derechos universales, donde este documento hablará a grandes rasgos de la dignidad humana como esa moralidad, como ese privilegio que tiene el hombre de ser superior, ser un ser superior, siendo vocero de la criatura de la naturaleza, como lo menciona Génesis. Entonces, ¿qué pasa aquí en la dignidad humana? Génesis, siendo uno de los libros históricos, menciona al hombre reprimido bajo una dirección de un Dios que claramente siempre estuvo sujeto a que el hombre admirara la creación que él había hecho. Entonces aquí aún vemos cómo el hombre tiene represión en su libertad, en no poder ser libre, donde nos muestran claramente el bien y el mal, donde ponen al hombre en una colación de decir entre el bien y el mal, pero no en su dignidad humana. Lo muestran como el pecado, como lo malo, lo pueden hasta asimilar como un animal, pero no se muestra con su dignidad, con su libertad. Sino lo que hemos venido hablando, se muestra como ese creador divino que quería que admiraran su creación. Este Dios que pronuncia Génesis en la Biblia, o pues este libro universal, muestra a un Dios que crea un sujeto bajo que tuviera la capacidad de maravillar su creación, más no un ser libre. Y es aquí donde la historia relata algo que el ser humano se revela, o sea, siempre tuvo el deseo de ser libre. Y es así que el ser humano en el contexto de la historia pasamos al humanismo español. Es un contexto que manifiesta otro tanto de lo que sufrió el ser humano para llegar a ser libre, con derechos humanos y dignidad. Ya en este contexto es un poco más inhumano porque, para decirlo, en el momento de la historia de la conquista, encontramos que ya había un viejo mundo que, aunque ellos estaban luchando por una libertad, ellos ya sabían cómo manejar el ser humano, o sea, ellos ya tenían una evolución en los derechos humanos. Al llegar ahorita aquí, España, a este nuevo continente, a este nuevo mundo, se comienzan a ver unos vejámenes hacia el ser humano que eran iguales a ellos. Y claramente se ven estos componentes en el género humano. Entonces vemos la esclavitud de niñas, mujeres, un ambiente nuevo en el nuevo mundo.
¿Qué pasó aquí? Que como sabemos a lo largo de la historia se presentaron muchas luchas por la libertad y muchas luchas por la dignidad humana. No se tuvo en cuenta a lo que se relata como indio en el momento de expresarle, por ejemplo, de que si ellos querían asumir una nueva religión, no se lo expresaban en su idioma, no les importó su cultura, no les importó que adoraran a otro Dios, sino ellos siempre se reflejaron fue en el hecho de que tenían que adorar como si fuera el Dios de ellos. O sea, tenían que adorar al Dios de ellos, no al Dios que ellos pues adoraban, no al Dios que ese pueblo tenía como cultura. Y es aquí pues donde hubo tantas masacres como la violación de mujeres, como las mujeres las esclavizaban, como a los hombres los esclavizaban, como les quitaron todo este oro, como les quitaron, como le arrancaron su cultura para poner una nueva cultura. Entonces se ve que esa evolución de los derechos humanos en este momento de la historia, en esta parte de la historia, en la conquista española, fue totalmente reprimido. Para los españoles lo relataron como una especie humana nueva por descubrir, sin derechos, sin privilegios, sin estatus. Fue una forma particular de encontrar vida humana pues, en el llamado Nuevo Mundo. Y aquí llega Bartolomé de las Casas a jugar un papel muy importante en el tema de los derechos humanos y de la dignidad humana. Entonces podemos ver que a colación de la historia, de esta línea de tiempo de la historia, aparecen muchos reflejos de personajes siempre queriendo mostrar que sí existía la posibilidad de derechos humanos, de dignidad humana, de libertad, de demostrar que todos eran iguales, que tenían derechos, que tenían más que derechos una libertad, que todas las personas podían ser libres. En este momento de la historia manejaban mucho lo que era la libertad. Entonces Bartolomé da esa vista de que era de esas denuncias inhumanas de parte de este pueblo español hacia los habitantes de este nuevo mundo, donde esa dignidad humana no volvió a mencionarse como se mencionaba en Europa, donde no importó el idioma, donde no importó el poder, donde no se importaron los seres humanos, si eran niños, niñas, mujeres, no se importó, donde se ultrajó, donde se quitaron territorios que eran propios de su cultura, donde se impusieron ideologías sin ni siquiera preguntarles si conocían el idioma. Ellos llegaron a proponer su ideología sin ningún consentimiento de ellos. Entonces es donde también juega mucho el paradigma de Dios. Vuelven y traen a colación a Dios porque la monarquía española impuso todo este contexto bajo la voluntad divina de Dios. O sea, siempre pusieron a Dios como un ser supremo que los enviaba a ellos para hacer justicia y las conquistas de muchos de los territorios que ellos conquistaron. Ahora bien, también se puede hacer otro parámetro de que también hubieron muchos autores que, que vieron la cara de la violencia en la conquista como una justificación de la misma. Eso quiso decir que la justificación, o sea, justificaron las conductas realizadas por los españoles con argumentos aristotélicos. Trajeron a colación los argumentos aristotélicos y dijeron, cuando Aristóteles hablaba de los esclavos, y dijeron, no, ¿cómo que estas personas sin derechos, incultos, en todos los aspectos, no podían ser seres humanos? Entonces, que cómo podían llegar estas personas a Europa, a esta cultura europea que tenía una gran forma diferente de vivir, o sea, que todo lo que se estaba relatando en la conquista, todos estos
estos daños a la integridad humana, al humano, a la libertad, a la personalidad, estaban excelentes, que para ellos no podía haber más porque estos eran unos incultos, unas personas que no tenían la cultura de los europeos. Pero aún así, de las casas siguió denunciando estos maltratos que se hacían contra el ser humano. No importa que fueran indios, él no le importaba eso, le importaba era la dignidad humana. Y esta dignidad humana, Belarcazas, como los españoles traen que la voluntad era de Dios, Belarcazas vuelve y trae esa voluntad de Dios, pero entonces la pone de otra forma. Él basa esa idea en que el ser humano posee un valor intrínseco. Este valor intrínseco es por el hecho de la creación, que fue creado a imagen y semejanza del amor de Dios. Entonces, como relata la Biblia, un amor sin medida, un amor fraternal, así se tenía que tratar al ser humano, con un amor fraternal, un amor digno, cosa que los españoles no tomaban la voluntad de Dios así, sino una voluntad dura, una voluntad que si hacían daño, se hacía mal, se juzgaba. Entonces Belarcázar le da otra, de las casas, perdón, le da otra vista a este panorama del paradigma de Dios. Y es aquí donde llega un gran conquistador que fue Belarcázar, que juega ese papel importante relatando el papel de la hermandad y de la igualdad universal entre los hombres, y que este principio también se aplica en los ambientes del Nuevo Mundo. Es donde la palabra de dignidad humana juega un importante papel en el momento de la historia. Eh, y es aquí donde entrelazamos la dignidad humana más que la libertad, la entrelazamos con la tolerancia. O sea, cómo la lucha de la tolerancia viene a basarse en los derechos humanos. Entonces, esta lucha de la tolerancia siempre ha emergido de la historia del occidente y pues del marco del cristianismo, basado en el amor, el respeto de los seres humanos y de la manifestación. Y de esta buena parte de la historia que muestra la lucha religiosa sin fin, de esas guerras de religión, de juzgamientos a los seres humanos. Entonces trae un poquito a colación de cuando las mujeres les llegaba el periodo menstrual, eran porque eran brujas, y de toda esta lucha de la religión que ha tratado de suprimir al ser humano, de cómo el poder religioso ha intentado bajar la cabeza en un contexto histórico de los derechos humanos. Y es aquí donde Luther trae la carta sobre la tolerancia. Es aquí donde se publica en 1689 este documento que es el más ilustrativo de la tendencia en un punto central y concreto de la tolerancia y el esfuerzo de la religión, porque se plantea una tolerancia al ser humano. O sea, porque no se trate como se estaba tratando en ese tiempo, que los esclavos les pegaban, no, que se tuviera una tolerancia, o sea, que si no podíamos llegar a hablar de derechos humanos, se tuviera una tolerancia. Y bueno, se basó esa palabra, y aún así, siempre al final se buscaba el goce de los derechos del hombre, de poder alcanzar el hombre esos derechos que tanto ha buscado. Entonces es aquí donde se hace otro paradigma de viceversa de la intolerancia política, ideológica y cultural, racial, cultural y frente a la vida, que no enfatiza nada sobre la dignidad humana ni los derechos humanos. La intolerancia se impone en un elemento común, que es la percepción de la alteralidad de un factor de insuficiencia e inaceptable. Entonces, para la cultura europea era inaceptable el hecho de que una mujer votara,
o el hecho de que las mujeres tuvieran algún papel importante en el poder, eso era inaceptable. Entonces era intolerante para la política y traían algunos regímenes para que esto no sucediera y fueran castigados. Pero también volvemos un poco a la parte de la tolerancia. Gracias a la misma aparece este alcance y este fundamento al ser, la tolerancia viene a ser como ese factor principal para que los derechos fueran únicos y constituyen una forma de justificar la tolerancia. Aparece en el mismo tiempo una pregunta clave que es qué relación tienen los derechos humanos con los derechos naturales. Entonces esta tolerancia al mismo tiempo que aparece, desaparece, pero da como un gran avance a que los derechos humanos lleguen al derecho natural. Y es aquí donde ya se manifiesta y se habla del derecho natural, que es esta manifestación del ser humano que trae arraigados a su naturaleza humana unos derechos respaldados por una ley natural. Entonces es aquí donde se dice que el ser humano nace con estos derechos, es aquí donde el ser humano surge con estos derechos y el individuo toma esos derechos, los pone sólidos y firmes en sí para hablar de los derechos humanos. Y pues ya se habla de ese método racional del contenido de la ley natural. Se abre ese paradigma de intentar proteger y defender, donde ya el ser humano va a razonar, donde ya el ser humano va a entender que nace con sus derechos, que la ley natural es propia, que ya esas ideologías pasadas quedaron atrás, que se busca el derecho natural, que se busca una justicia natural. Y en ese contexto del derecho natural se forma pues esa voluntad y sigue creciendo más la sed del ser humano seguir identificándose. Entonces es aquí donde Hugo Gross para el año de 1580, para el año de 1640 saca una gran frase que es una dictadura de la recta razón, que indica que algunas acciones para su conformidad o diformidad de la misma naturaleza racional tiene fealdad o necesidad moral. Y por consiguiente, esta prohibición o mandato de Dios, autor de la naturaleza. Esto quiere decir que ya vuelve a traer a Dios a colación, vuelve a traer al ser humano a colación y vuelve a traer ese derecho natural, que Dios le da el poder al ser humano de tener el poder, no la potestad, de tener ese derecho natural propio, que no se necesita nada más, que no se necesita otra opción para que estos mismos surjan efecto, pero que también hay una falta, una necesidad. Y trae como ese principio de que todo lo que se construye necesariamente a la sociabilidad universal debe ser tenido por tiene que ser descrito por ese derecho natural, y todo lo que pasa tiene que pasar por ese derecho natural para que el hombre pueda emerger. Y es aquí donde llega, creería yo que es como uno de los pasos más importantes de la historia, que es la Revolución Francesa, que da como ese abrebocas para que el ser humano pueda lograr estos derechos humanos, donde se va a hablar de democracia, donde el ser humano más adelante va a hablar del hombre, de los derechos del hombre, donde se va a hablar de los derechos del hombre y del ciudadano, donde se va a emerger muchos más derechos con esta gran revolución francesa. Entonces podemos decir que en 1789 da ese golpe fundamental a la historia, como tal vez dio para los derechos humanos, claramente, como tal vez dio el golpe del nacimiento de Jesús. Entonces, para los derechos humanos
la Revolución Francesa es como esa partida en dos de la historia de los derechos humanos, donde claramente, pues, esta monarquía absolutista crea una plataforma para poder el ser humano decir, necesitamos esa República Francesa. Y es donde a los pocos días se adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano como paso principal para construir lo que se podría denominar la Constitución francesa, cuya manifestación principal fue los ciudadanos y garantizar claramente que sí los derechos a la libertad. Lo que primero se habló en sí fue la libertad, la seguridad y de allí claramente el hombre con esta libertad y seguridad ya podría salir un poco más a luchar, por decirlo así, por sus derechos humanos y claramente su dignidad humana. Esta libertad e igualdad va a originar algunos privilegios que no se tenían antes por la desigualdad, y es donde se escucha a grandes voces y es como lo que siempre se escucha cuando se habla de la Revolución Francesa, y es el primer artículo que siempre se emana en los derechos humanos, en los derechos universales. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La distinción social solo puede ser fundada sobre las utilidades comunes. Es allí donde ya se habla de la libertad para el ser humano, es allí donde ya no se habla de más restricciones, pero aún sigue la lucha por formar este paquete de derechos humanos, aunque fueron declarados, donde fueron manifestados, aún no se seguían cumpliendo dentro de la historia. Y es así donde más adelante se habla de esta nueva figura denominada los derechos del ciudadano. De esta forma, la igualdad frente a la ley se complementa con la posibilidad de concurrir por formas iguales los derechos de los particulares. Y es aquí donde se habla de la democracia. Entonces, hemos visto cómo a lo largo de la historia han crecido diferentes palabras que han ayudado dentro de la historia a que estos derechos humanos surjan. Entonces, es aquí donde la democracia se sustenta a su vez en un cambio primordial de la forma de justicia de poder. Entonces, así como declaran un nuevo concepto de poder, una nueva aplicación de la democracia, de los derechos como una necesidad primaria, como una necesidad. Entonces, es aquí donde traen algunos pensamientos de Alemania, donde ya Alemania viene a hacer un papel importante con algunas filosofías, como fue la filosofía de Marx, que criticó pues, lo que estaba ocurriendo en el momento, y dio grandes aportes en la reflexión y la constitución del significado de un nuevo concepto de dignidad, de un nuevo concepto de ser humano. Y surgen así diferentes tradiciones de derechos. Entonces ahorita hablamos de los derechos primordiales, tales como la libertad, que abarcan el dominio interno de la conciencia y supone la libertad de la conciencia, el pensamiento y la expresión. La consolidación del Estado de Derecho son uno de los logros más notables de la historia, que argumenta la creación de los servicios nacionales de salud, la educación, la primaria, la secundaria gratis, la libertad de acceder a una universidad pública, la constitución de seguros de empleo, y le da un carácter social a la legislación. Se sustenta un concepto de Estado de una teoría tradicional de la libertad del Estado de Derecho, de acuerdo a un estado de bienestar, no de represión. Entonces, donde el individuo se va a acercar al Estado para que le garantice, para que le dé un bienestar, no un Estado que lo va a reprimir.
llegando así a una gran parte de la historia que ya llegamos como a esa etapa del modernismo, de lo moderno, que fue en diciembre de 1948. La Asamblea General de la ONU aprueba pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta gran lucha, de este gran recorrido a lo largo de la historia, se declara efectivamente, se aprueban los derechos universales, la Declaración de los Derechos Universales. Se trata de un acontecimiento que refleja la lucha de todos estos pueblos, de todas estas civilizaciones que van a llegar a basar sus principios en convivencia, en evitar esa barbarie que ya había pasado el ser humano. Y pues como conclusión final, podemos decir que los derechos humanos a lo largo del recorrido de la historia y de varias ideologías que que el mismo ser humano ha puesto, eh, los derechos humanos fueron y serán importantes y fundamentales. Eh, Aquí no se distinguen las clases sociales, aquí se le da la posibilidad al hombre de ser libre, al hombre de participar en la sociedad, al hombre, sea mujer o hombre, de votar, de justificar sus actuaciones. No se va a tratar como un animal, eh, eh, donde se le va a dar una nueva luz, un nuevo pensamiento, donde ese derecho natural va a regir sobre él, donde ese racionalismo, donde esa forma de pensar, de razonar, va a ayudar a que el individuo emerja dentro de estos derechos humanos y claramente dentro de la dignidad humana y posteriormente dentro de los derechos fundamentales que en cada país que acoge todos estos tratados este, lleguen, lleguen a establecer derechos humanos. Cabe recalcar que los derechos humanos no son derechos que uno pueda renunciar ni que una persona se los pueda quitar y por ende eh, son muy importantes para la historia, igual de importantes como el nacimiento de Jesús. Se podría decir que los derechos humanos son los mismos. Muchísimas gracias.